Muchas gracias, Juan José. En definitiva, esto no es simplemente cubrir las carencias de un mundo injusto, sino es, sobre todo, establecer una relación diferente entre los hombres y mujeres de este planeta, tanto en la distribución de la riqueza como en el establecimiento de relaciones de carácter democrático y libre. Yo creo que esto es algo fundamental para retener que la cooperación al desarrollo no son proyectos. La cooperación al desarrollo es un proceso, es una propuesta global que hoy, en los momentos de crisis que vivimos, toma una extraordinaria vigencia. Y vamos a verlo a lo largo de mi corta exposición. Decía anteriormente que en el periodo 2004-2008 se ha producido un cambio sustancial en lo cuantitativo. Somos el primer país en crecimiento en ayuda al desarrollo, por ejemplo, en los datos consolidados del 2007. Somos el primer país occidental por encima de Alemania y Noruega, según el informe del CAD de la OCDE. Somos el país que más ha crecido proporcionalmente en esta ayuda. Esto es un dato positivo desde el punto de vista de nuestro país, aunque se da en un marco negativo del conjunto de la ayuda al desarrollo internacional. La ayuda al desarrollo internacional ha bajado, aunque parece ser que los últimos datos del 2008 apuntan a una recuperación, y han bajado, entre otras cuestiones, porque donantes netos extraordinariamente importantes, como el Reino Unido, Japón o sobre todo Estados Unidos, en la administración Bush bajó a unos niveles mínimos en su aportación a los compromisos internacionales. En ese sentido, en España no solamente es un centro de la política de Estado, de una política exterior y de una política pública, sino es también uno de los pocos ámbitos políticos que en la anterior legislatura marcada por la confrontación y la crispación que todos sufrimos, es de los pocos ámbitos donde ha funcionado un extraordinario consenso político y social. Absolutamente, tanto el plan director, el segundo plan director, como los planes anuales de cooperación internacional fueron aprobados por la Comisión de Cooperación al Desarrollo del Congreso de Diputados y apoyados por todos los partidos políticos. Este esfuerzo político común concluyó en diciembre de 2007 con la firma propuesta de la Coordinadora de ONGs de España de un pacto de Estado contra la pobreza. Es decir, hay una extraordinaria alianza que, más allá de coyunturas, de críticas o de diferencias, establece un marco político general extraordinariamente confortable, por decirlo de alguna manera, para el impulso de la cooperación al desarrollo. Hoy mismo, en el Congreso de Diputados, a convocatoria conjunta de la Comisión de Salud y de su presidente Gaspar Llamazares y de la Comisión de Cooperación y su presidenta Delia Blanco, hemos tenido el desarrollo de unas jornadas sobre el papel de la salud en la cooperación, donde todos los portavoces parlamentarios de todos los grupos han hecho una apuesta conjunta por el desarrollo de los 3 objetivos del milenio que están vinculados a la salud. Entonces, en este marco, que me parece sustancial que haceros partícipe de él, o sea, que sepáis de qué estamos hablando. No estamos hablando de iniciativas de proyectos que existen, de iniciativas positivas de mejorar las condiciones de vida de millones de personas, que también es esto, que también existe, pero estamos hablando de más. Estamos hablando de muchísimo más. Estamos hablando como tal de una política difícil, compleja, cada vez más tecnificada, pero más tecnificada sin perder el impulso vital, el impulso moral que hay detrás de ella. En ese sentido, en estos días, en estos momentos, se plantea una pregunta que es clave. ¿Cooperación en tiempos de crisis? Este es el centro de a lo cual yo voy a intentar responder en mi introducción. Cooperación en tiempos de crisis. ¿Es posible que con las necesidades que tenemos en nuestro entorno, con el desempleo creciente, podemos llevar el dinero a otros lugares? ¿Es posible, cuando tenemos necesidades sociales básicas con dificultades de cubrir, que nos podemos preocupar de las necesidades sociales básicas no cubiertas para cientos de millones de personas? ¿Es esto simplemente una política ética o una expresión más del buenismo? ¿O es otra cosa? El Plan Director de la Cooperación Española contesta de forma contundente a esta cuestión. En tiempos de crisis, más compromiso que nunca con el desarrollo de los olvidados, y la lucha contra la pobreza, segundo tema, no admite condicionantes, aunque sea también un gran instrumento de mejora de la situación. En primer lugar, ¿qué crisis?
Estamos hablando de crisis económica, de crisis financiera, de crisis de crédito, de crisis comercial, de crisis energética, de crisis alimentaria, de crisis medioambiental. Entonces estamos hablando de una crisis global, de una crisis de humanidad, de una crisis humanitaria a gran escala. Esto es lo que tenemos puesto sobre la mesa, no otra cosa. Tenemos diferentes manifestaciones de una crisis global de las relaciones internacionales y de las relaciones entre los habitantes de este planeta. Es decir, estamos ante un estallido, luego me referiré más, de un paradigma de desarrollo que ha estallado en todos los aspectos y una no construcción de un paradigma alternativo. Estamos en la típica fase de transición donde entre todos tenemos que empezar a encontrar respuestas a las múltiples preguntas que nos plantea la situación. Si es pronto o ya lo conocemos, parte de los efectos de la crisis en nuestras sociedades, tenemos que saber que aunque el epicentro de la crisis se dé en las economías avanzadas, sin embargo, las consecuencias son mucho más funestas y mucho más mortales, y no es un eufemismo, en los países en vías de desarrollo. En el informe sobre perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial indicaba que los países en desarrollo para el 2009 tenían una previsión de crecimiento del 4,5%. 4,5% nosotros nos daríamos no con un canto en los dientes, sino con toda la pedrera en los dientes por tener esos niveles de crecimiento. Pero esto, en países cuya tasa media de crecimiento para recortar algo su desigualdad se situaba en alrededor del 7,5–8%, es una auténtica catástrofe. Por ejemplo, cada crecimiento menos de un punto del Producto Interior Bruto, según el Fondo Internacional, significa en África 50.000 millones de dólares menos en el año. Cada punto porcentual menos de crecimiento del Producto Interior Bruto significa 20 millones más de personas en el umbral de la pobreza. Es decir, afecta una crisis de forma dramática porque no solo esto, son sus exportaciones recortadas, las remesas reconducidas en países como por ejemplo Kenia o El Salvador, donde las remesas significan entre el 25 y el 30% de su Producto Interior. Temas como el turismo, que había sido un lugar de afianzarse para una de las economías, la reducción de la inversión exterior por la falta de excedentes de capital consumidos por la crisis financiera, la paralización del comercio mundial, por ejemplo, un índice poco manejado en la crisis, el índice báltico, pero para mí es un índice muy significativo, que es sobre el coste de los flejes, había pasado de 11.000 de valoración a 600 en un proceso de 3 meses, es decir, un colapso real del comercio mundial. Actualmente los últimos datos ya apuntan a un repunte a nivel de 2000. La disminución de la ayuda al desarrollo por la disminución de los excedentes fiscales de los países, la crisis en países donde el sistema de protección social no existe. Hoy aquí discutimos si hay que reformar el Pacto de Toledo, si hay que bajar las cotizaciones a la seguridad social. Esto es una discusión impensable en cualquier país sustancial en vías de desarrollo, directamente porque ni hay seguridad social, ni hay protección social, ni hay seguro de desempleo, ni hay sanidad, ni hay educación, ni hay recursos públicos para convivir y conllevar la vida de las poblaciones. Es un momento en el cual también se puede producir el freno a las economías emergentes, el grupo de los 26, que habían sido los países que habían tenido un mayor vía de desarrollo en el último periodo. Y elementos tan sustanciales como el cambio climático significa en estos países un coste infinitamente superior al de nuestros países para realizarlo. Desde ese punto de vista, para la cooperación al desarrollo, los efectos en los países en vías de desarrollo son enormes, son devastadores. Pero no solo eso, sino a la vez puede generar en nuestros países, y de hecho lo genera, y esto es parte de las mismas dificultades de la Unión Europea para dotarse de una política común ante la crisis, la reaparición de políticas de carácter proteccionista y nacionalista en las economías. Una economía que indudablemente está globalizada y cuya vuelta a las defensas del Estado-nación son prácticamente inviables, pero junto a eso sí significan unos costes importantísimos para el progreso del conjunto del sistema internacional. Esta situación nos plantea el ser audaces en el momento actual y nos plantea retomar
el inicio de lo que había planteado. Nuestro compromiso con el desarrollo no es un tema simplemente de ética o de compromiso moral, no es una política exclusivamente altruista. En el actual mundo, con la interdependencia entre consumidores y mercados y productos como proceso imparable, solamente es posible abordar la situación desde una visión de conjunto. La pobreza es una fuente de inestabilidad y de deslegitimación de gobiernos y de todo el conjunto del sistema internacional. Esto es uno de los temas esenciales a los cuales nosotros en este momento, y fue una posición que fue evolucionando a lo largo de la misma elaboración del plan director, del tercer plan director 2009-2012, que lo empezamos a elaborar el año pasado, pero fuimos cambiando de una forma sistemática el contenido del mismo porque era imprescindible un ajuste a la nueva coyuntura. Nosotros estamos firmemente convencidos que la ayuda al desarrollo juega un papel contracíclico en la situación internacional.